Continuando con el tema del sonido, en esta secuencia encontramos la presencia de bastantes elementos. La siguiente, por favor. ¿Sí se ve? Sí. La voz y los diálogos es el que menos se desarrolla. Solo encontramos diálogos de los personajes durante el entierro y durante el encuentro que se da entre Ulises y su amigo. También encontramos la presencia de voz en off de la televisión que se encuentra encendida en un canal de noticias, informando lo que está sucediendo en el lugar. La siguiente, porfa. En la parte de los efectos de sonido encontramos algunos sonidos ambientales en el momento en que Ulises va cruzando este puente de regreso a su casa, en donde se perciben algunos sonidos de los autos que van pasando debajo del puente. Y también cuando se encuentra sentado previo al desastre que se desata en este lugar. También tenemos efectos de sonido de balazos cuando se encuentran en el panteón y cuando se desata toda la gente que va corriendo. Escuchamos vidrios rompiéndose, carros frenando en seco, sirenas de patrullas y el helicóptero que se va acercando a la zona del desastre. La siguiente, por favor. Para la cuestión de la música, tenemos presencia de música extradiegética solo en una ocasión, que es cuando comienza la secuencia, mientras vemos a Ulises caminando de regreso a su casa, en este camino como de curvas pronunciadas. También tenemos un momento de silencio. Después de que Ulises se reencuentra con su amigo y va caminando por las calles pues, de su barrio, escuchamos un fuerte murmullo de voces que se acercan, provenientes de un grupo de gente que camina en dirección contraria a Ulises y se desvanecen en un fade out una vez que lo pasan y Ulises continúa con su camino. Es aquí cuando el silencio se hace presente y lo único que se percibe es el sonido ambiental de un pájaro. Para la siguiente escena, en un fade-in, podemos notar la música diegética que escucha Ulises a través de sus audífonos en un tercer plano. Y esto es interrumpido por el fade-in del alboroto causado por la gente que comienza a correr. Y por último, en la música diegética, pues la encontramos en la escena en que todos se encuentran en el entierro, porque hay una banda de música tocando, así como el rap que realiza el amigo de Ulises. En esta escena también podemos percibir todavía la música que se está tocando en el panteón en un tercer plano. Y por último, en el momento en que Ulises se coloca los audífonos, apagando el sonido del alboroto que se encuentra a su alrededor. Sin embargo, el MP3 se le acaba la pila. Aquí escuchamos el efecto del sonido que anuncia la batería baja, cortándonos la música de golpe y volviendo al sonido de las patrullas, los golpes, los gritos y al que se le ha unido el helicóptero. Todo esto en un tercer plano. Estos sonidos continúan mientras la imagen pasa a negros y se presentan los créditos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la puesta en escena. La que sigue, por favor. Y bueno, como bien sabemos, la puesta en escena dentro del cine busca una unidad entre la fotografía, el diseño de arte y los movimientos de la cámara. En esta secuencia predomina el gran plano general y planos medios, como podemos ver. La que sigue. En utilería vemos la bolsa negra que lleva Ulises cuando va llegando. En la escena del cementerio vemos que hay paraguas, globos, flores, fotos, cubetas, un acordeón y pistolas. También más adelante vemos bates o palos que utilizan para golpear cosas. También un coche viejo que se utilizará para que los destruyan con los bates. Una televisión vieja y los audífonos y el reproductor de Ulises. La que sigue, por favor. Gracias. Ulises camina normal, ni tan lento ni tan rápido, pero con cierto aire de indiferencia de lo que ocurre a su alrededor. También en esta escena del panteón podemos ver de que Ulises está tranquilo, pero también podemos ver cómo su nariz se ensancha al respirar, lo cual nos indica que siente entre enojo e indignación.
Y al final, cuando Ulises baila, lo hace de manera lenta y tranquila, hasta se podría decir que sin ganas. Escucha la música, cierra sus ojos y cuando los abre denota nostalgia de lo que conocía y lo que ya no existe. La que sigue, por favor. En el vestuario vemos que Ulises usa ropa tumbada, que es ropa ancha y floja, por lo que intuimos que a pesar de que el tiempo ha pasado, él sigue siendo fiel a sí mismo. Y en el funeral vemos cómo van vestidos algunos de los que eran sus amigos. Llevan gorras, paliacates en la boca para cubrir sus identidades. No usan playera, por lo que se muestran sus tatuajes y llevan con ellos armas. Todo esto en conjunto denota que sus amigos se han visto envueltos en toda la violencia que se vive en esa zona de Monterrey. La que sigue, por favor. Y en el peinado, Ulises ahora utiliza un peinado simple. Al principio del filme, Ulises tiene un peinado diferente, el cual de alguna manera lo hacía pertenecer a su comunidad, que en este caso son los tercos, y con este nuevo estilo de peinado sabemos que ya no es parte de esa comunidad, que algo en él ya ha cambiado. Muy bien, ahora les voy a presentar quién es el personaje, los aspectos que lo definen como el protagonista. Él es un joven de 17 años que abandona los estudios y dedica su vida a sus amigos, a su pandilla, que son los tercos, y a la música específicamente, a bailar la música colombiana de cumbia. Y él, más que representar su historia, también representa la de un conjunto de jóvenes que nacen en la precariedad, sin una autoridad, más bien sin respeto a la autoridad tanto de sus padres como del Estado, y pues todos estos están rodeados de violencia. Y estos aspectos son los que eh, contribuyen a la pérdida o a la construcción de una identidad que en última instancia se expresa en la música, que para ellos es un elemento de su día a día. Y se propone así una forma de que se entiendan las nuevas realidades de su comunidad a través de la construcción de esta identidad, de expresiones culturales que existen fuera del género tradicional mexicano y sobre todo en estas edades, en este conjunto, en este sector de la juventud. La siguiente, por favor. Ulises, el protagonista, tras verse envuelto de una forma, pues, de mala fortuna en un asesinato que se relaciona a los narcos, em, un, empiezan a perseguirlo pensando que él está relacionado en un tipo de traición. Entonces, pues se ve obligado a salir de su comunidad y se va fuera del país, se va a Estados Unidos. Pero aquí nuestro personaje, a diferencia de otros casos, él no está persiguiendo el sueño americano, no está yéndose por superación ni con alegría. O sea, él se va con dolor al abandonar pues todo lo que es él. Y el lugar donde él reside posteriormente, fuera del país, pues no es un lugar donde él esté aceptado, porque la diferencia social y cultural es muy notoria y aunque él quiera mantener su identidad en otro ambiente, pues es muy complicado y al final pues él termina regresando a su lugar de origen. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver que todos los personajes son pertenecientes a la pieza de drama. Este tipo de historia es característico porque los personajes son también representaciones de las clases sociales y los personajes que a través de su historia muestran el de la vida de la clase a la que representan. Y aquí pues dice que si los personajes no accionan y se transforman es porque intentan mostrar la incapacidad de hacer nada por ellos, ni por la sociedad, ni siquiera de romper con las condiciones de vida existentes. Aquí vemos que la lucha de nuestro protagonista y de nuestros personajes eh, es contra la sociedad. La siguiente, por favor. La vida de Ulises, tanto internamente como externamente, se ve
dividida en dos sitios que geográficamente en un mapa parecen pues muy distintas, pero en realidad tienen mucho en común. La primera pues es el peligroso barrio de Monterrey, donde él nace, donde las caminatas, los bailes de cumbia, la comunicación en la jerga son parte de su ambiente. Y el director pues aprovecha esos espacios para crear a su personaje junto a los suyos, junto a su familia y que están unidos por un estilo de vida en común, además de las costumbres, pues su vestimenta, los peinados. Y bueno, la segunda división de nuestro personaje, pues es esta ciudad en Estados Unidos, donde pues la vida no es tan dura como en Monterrey de cierta forma, pero para él al encontrarse con este choque cultural, pues sí es sumamente difícil, además de que hay otras barreras como el idioma y pues hay mucha nostalgia en nuestro personaje porque pues él no quería estar en ese lugar, él añora regresar a los viejos tiempos con lo que él antes era y con lo que dejó atrás. Él pues al final termina cediendo y tratando de adaptarse a los nuevos cambios que la vida trae consigo. Y pues la película está estructurada en el sentir de nuestro personaje de manera que todas las acciones de nuestro protagonista pues resultan ser consecuentes a lo que nos lleva al final de esta cinta, que es la escena que nosotros estamos analizando. Cuando Ulises regresa a su nueva vida, bueno, cuando regresa aquí a México, pues se niega a olvidarse de sus raíces y aceptar todo eso que ya había quedado en el pasado. Y la siguiente, por favor. Vemos que hay una evolución en nuestro personaje como la consecuencia del conflicto. Al inicio, pues como ya lo mostraron, como ya se mencionó, tanto en la vestimenta como un poco en su comportamiento eran distintos. Él tenía mucha fe y mucha esperanza en que su baile algún día llegara a ser tan importante que los llevara a algún lugar donde pudiera destacar con su manera de bailar, la música que le encanta, pero pues ya al final cuando todas las puertas se le cierran, se despoja tanto de su estilo, el cual pues poseía un papel crucial para desempeñar su identidad. Cuando regresa a casa se encuentra que nada es lo que solía ser y sus amigos se ven involucrados en pandillas, en una situación en la que él había contribuido bastante al inicio para evitar que eso sucediera. Y pues también renunciaron a las buenas prácticas y al baile, pues renunciaron a ser los tercos. Y pues sí, él se encuentra con decepción, con tristeza a lo mejor, pero aún así se mantiene pues de alguna manera quieto, tranquilo. No se ve que exista algún tipo de confrontación. Los diálogos que él llega a establecer con sus viejos amigos, en este caso vemos al final que va con uno que ahora pertenece a un grupo religioso o bueno, con una ideología de índole religiosa. Em, pues él simplemente acepta que su nuevo amigo, bueno, que su amigo está ahora en ese grupo, pero a pesar de que recibe la invitación, él no acepta, nada más dice que no, que él no va por allí y continúa su camino. Ya al final, por favor, la siguiente. Vemos que pues observa su pequeña colonia, su pequeña ciudad desde una distancia que le permite ver cómo las calles ahora con los cambios que ha habido rebosan de actividades criminales. Un lugar en donde él antes se reunía para ir con sus amigos, pues ahora se encuentra solo y pues se nota que él está tratando entre aceptar la realidad, pero al mismo tiempo no dejar que ese terco que lleva dentro de él se apague y por un momento elige nuevamente ser el terco de siempre. Cuando se pone sus audífonos para escuchar la música, decide bailar una vez más, como lo hacía en el pasado, y tanto en su expresión
en el rostro como corporal, se demuestra que de verdad lo está disfrutando, que lo está sintiendo. Y bueno, ya una vez que se le termina la música, su lenguaje corporal se ve de igual forma frenado junto con la música, pues se detiene y pues observando lo que ahora es su ciudad. Ya, eso es todo. La siguiente. Yo les voy a hablar un poco del montaje. Disculpen el ruido. Como ya dijo el profesor hace un momento, el montaje es un proceso que sirve en sí, a grandes rasgos, para ordenar las secuencias y los planos de una película, que posteriormente le van a conferir un aspecto final y es como los espectadores lo van a ver en el cine. Esta secuencia final que escogimos, ¿le pueden pasar a la siguiente, por favor? Presenta un montaje en esencia lineal y expresivo. Lineal porque marca los hechos o acciones de manera cronológica. Al inicio de esta secuencia, podemos ver a Ulises caminar por el horizonte hacia cuadros, se puede decir. En esta caminata se van alternando los planos y ángulos en los que vemos a Ulises recorrer la ciudad. Es también expresivo porque marca el ritmo de las acciones. En este caso es lento y en consecuencia nos refleja o nos da a entender una caminata larga y exhaustiva. Las transiciones son de corte directo en general y le pueden pasar a la siguiente, por favor. Gracias. También se emplea el montaje narrativo o también llamado montaje invisible. En este tipo de montaje se intentan disimular los cambios de planos. Un ejemplo de ello es la escena siguiente a la caminata de Ulises, en la cual se mantiene un plano abierto y el movimiento de los elementos que conforman el encuadre se mantienen hacia la misma dirección. Esto disimula la transición e incluso el paso del tiempo. Pero a pesar de ello, podemos observar que ha pasado tiempo desde la caminata a la parte del funeral porque vemos que hay un cambio en la vestimenta de Ulises. Y esto pues, nos da a entender que ambas acciones ocurren en distintos tiempos. También en la escena del funeral se emplean el montaje poético. Este posee una intención expresiva. En él los fragmentos y los planos se combinan de modo que la atención del espectador responda a las intenciones del realizador. También se emplea el montaje ideológico y pues este tipo de montaje también crea emociones en el espectador e imprime a las imágenes un nuevo significado en relación con los demás planos. Bueno, en esta escena podemos ver cómo se presentan distintas perspectivas con respecto a la muerte. Por una parte se encuentran los amigos de Isaí, el fallecido, quienes mencionan que deben seguir adelante, y también está la mujer embarazada que parece ser la esposa o del fallecido, y Ulises, quien sufre la muerte de su amigo, pero a juzgar por su expresión, no comparte las ideas de los demás, como antes. Gracias al montaje, a la intercalación de planos, podemos observar todo el entorno del funeral. Eh, en él se destacan elementos religiosos y también las expresiones de los actores, que representan la intención expresiva del montaje poético. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? En la escena siguiente, el montaje ideológico continúa porque se relacionan los elementos religiosos del encuadre del funeral con los elementos religiosos de la casa de Jeremy, el amigo de Ulises. En esta escena también se emplea el montaje narrativo porque se disimulan los planos y solo tiene como fin continuar con una acción específica. Ya al final se emplea el montaje alternado. En este se muestran alternativamente acciones simultáneas en el tiempo, eh, eh, aunque ocurren en escenarios distintos. Bueno, se puede decir que es el mismo tiempo en lugares diferentes. Hay una correspondencia temporal entre las acciones y al final de este tipo de montaje
suelen unirse las diferentes acciones de los personajes en un mismo lugar. Un ejemplo de ello es que se emplea este montaje después de que Ulises visita a su amigo Jeremy. Cuando él entra a una casa abandonada, pasan junto a él los manifestantes en camino a la carretera. Después, Ulises se encuentra sentado en las escaleras sobre el cerro y desde ahí observa a los manifestantes o vándalos, no sé cómo llamarlos, que corren por las calles y golpean a los autos en la carretera. Y estas acciones se realizan en el mismo tiempo, pero en espacios distintos, aunque están unidas por la perspectiva de Ulises, quien los observa desde lejos. Y al final de la escena nos muestra a todos los personajes en un mismo plano. Por una parte, los manifestantes, los policías y Ulises contemplando el panorama desde lo alto. Eso sería todo. Bueno, y por último, pues habría que tocar un poquito el tema de ideología, ahora sí que retomando todo lo que han dicho mis compañeros. Entonces, pues la película de Ya no estoy aquí vuelve a dar de cierta forma, vida a una subcultura extinta que se llamaba o se llama Colombia, que fue menguada a partir de la guerra contra el narcotráfico. El contexto es cuando Felipe Calderón ya lleva cierto tiempo en el poder. En el radio se escucha que desde que entró a la presidencia, su objetivo ha sido como reforzar la seguridad, ¿no? Eh, Igual cabe resaltar que esta subcultura nació en calles marginadas del estado de Nuevo León, en colonias de estatus social baja. Particularmente leí y donde fue el mayor auge de esta cultura fue en la calle Independencia, en Monterrey, Nuevo León. De igual forma, los personajes dentro de la película ostentan una fe religiosa asociada más al catolicismo. Eh, pues, por ejemplo, hay ciertas partes en la película donde los personajes usan su ropa, pero con figuras de la Virgen o rosarios y además también tienen la costumbre de enterrar a sus muertos, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Características. Bueno, como lo han mencionado mis compañeros, características para formar parte de este grupo Colombia y que se mencionan en la película es el uso de vestimentas grandes al estilo de los cholos de los Estados Unidos, que coloquialmente se les llama el vestir tumbado. Este, Otro punto sería el gusto por las cumbias colombianas rebajadas. En cierta parte, nuestro protagonista menciona que es un género que se caracteriza por ser suave, de más larga duración y que les produce más sentimiento. Otro requisito, esto lo asocio a que por la zona en que se encuentra Monterrey, Estados Unidos, la cercanía, otro requisito para poder formar parte de este grupo Colombia es el uso de la mezcla de lenguaje de español e inglés, lo que igual coloquialmente se le conoce como el Spanglish. También debes de ser un sujeto de rebeldía que esté en contra del sistema. Y pues, o sea, la vestimenta y aparte sus cortes de cabello que son muy particulares. La siguiente, por favor. Bueno, los tercos. Este es el grupo de de la película, ahora sí que del que forma nuestro personaje principal, Ulises. Este, la comunidad de Colombia eh, está formada por diversas pandillas, por así decirlo. Y entre esas pandillas están los tercos. Este, pero los tercos, lejos de ser un grupo, no sé, de caos, alboroto o sea, delincuencia en extrema medida,
Ellos les preocupa o se encargan de difundir su cultura mediante diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, como es el baile en grupos, ¿no? Eh, Igual los tercos y toda la comunidad, todas las pandillas, se muestran como un grupo social estructurado, que dentro de sí hay jerarquías organizativas, códigos de lenguaje y simbolismos que les permite comunicarse entre ellos y con las demás pandillas. Por ejemplo, cuando hacen sus señas con las manos y ese tipo de cosas, ¿no? Puedes cambiar a la siguiente. Ok, igual, dado el supuesto contexto histórico en el que se va desenvolviendo la película, no sé, todavía no existe un desarrollo a plenitud, por ejemplo, del Internet, ¿no? Y nuestros personajes, así como las demás pandillas, este, les es muy importante el medio de comunicación como es la radio, ¿no? El que sean reconocidos bajo, este, el que les sea reconocida su identidad al aire, ¿no? Por ejemplo, buscan hacer llamadas telefónicas, todo el tiempo para que sean mencionados, su nombre y sea escuchado, ¿no? La que sigue, por favor. Ah, ok, por último. Este, Nuestro personaje, como lo han comentado mis compañeros, eh, por circunstancias de narcotráfico, se mueve a Estados Unidos, donde convive con demás personas que ostentan diferentes ideologías, lo que produce que haya un choque él con los demás por los diferentes tipos de cultura, ¿no? Por ejemplo, le sufre discriminación, incluso, pues eso bajado en diferentes zonas y lugares o los grupos con los que convive, ¿no? Este, Igual tiene una crisis existencial y sus pensamientos son interrumpidos al grado de que sufre una nueva transformación cultural, ¿no? Y ya al regresar de los Estados Unidos, que es deportado, pues viste diferente, su peinado es diferente y todo ese tipo de cosas. Pues hasta ahí sería la exposición.